Pues hoy vamos a ver la forma correcta para poder exportar de HAnimate nuestro proyecto o nuestra app hacia Intel XDK. En este caso ya tengo una plantilla establecida que es el de 320 por 480, que esta es la mitad de lo que ustedes tienen en proporción. En este caso solo voy a agregar, por ejemplo, un rectángulo, ¿sí? Solo para tener algún elemento el cual tengamos ahí a la vista nada más. Le voy a cambiar, por ejemplo, un color para que lo podamos ver. ¿Ok? Parte esencial y parte importante de la que estábamos hablando en clase es que, por ejemplo, este archivo cuando lo tengamos para exportación tenga el nombre de index. Si en caso dado su proyecto lo hayan guardado con otro nombre, pues le vamos a dar a salvar como, archivo, salvar como, perdón, o guardar como, y le vamos a cambiar el nombre. En este caso lo que voy a hacer es que voy a dar, como es mi primera copia, lo que voy a hacer es que la voy a guardar. Yo ya he creado una carpeta a la cual le he llamado proyecto. En este caso le voy a poner el nombre de index. Esto es sumamente importante, ya que si no, Intel XDK nos puede dar algún error para la importación, ¿sí? Entonces acá lo voy a guardar. Entonces, digamos, esto ya tengo mi proyecto establecido, ya tengo mis animaciones, mis botones, etcétera, etcétera. Entonces, lo que me toca hacer ahora es entrar a la configuración de publicación. Esto normalmente ya está establecido por default, que viene por web, pero siempre es necesario estar revisándolo, digamos, al momento de hacer la exportación. En este caso, pues revisamos que esté en web y pues dejamos que esté alojado los archivos en ejecución de Adobe SDN, ¿sí? Entonces, ahora nos vamos a archivo en publicar y le damos publicar. Ahora bien, por ejemplo, si yo busco mi carpeta, por ejemplo, en este caso se llama prueba. Vamos a ver dónde la tengo aquí, no, proyecto. Ok. Entonces tengo disculpen el tesoro en mi escritorio porque tengo tantas cosas que hacer ahora. Entonces mi carpeta se llama proyecto y adentro, por ejemplo, tengo la carpeta index. Si se dan cuenta, por ejemplo, tengo los archivos que él mismo ha generado, ¿sí? En este caso tengo mi archivo HTML index, el apartado este del ejecutable de HAnimate, y tengo la carpeta de publicación. Al momento que nosotros le demos el clic en Publish, él automáticamente nos generará esta carpeta, ¿sí? Adentro tenemos otra carpeta que se llama Web y internamente ya podemos ver solo un index y un index, perdón, h.js, ese es un JavaScript. Este es el que, digamos, hace una fusión entre todos estos JavaScript que tenemos. Si en caso dado tuviéramos alguna carpeta de imágenes o música o videos, en este caso también nos aparecería, aparte de estos dos, nos aparecerían las carpetas de imágenes, música o media, ¿sí? Ok, entonces ya teniendo exportado el archivo desde HAnimate, lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a Intel, ¿sí? Nos vamos a ir, depende de su versión, puede hacer que les aparezcan estas dos pantallas o puede hacer que solo les aparezca la opción de proyecto, ¿sí? En este caso, como ya tengo la última versión, lo que voy a hacer es que me voy a meter acá en la flechita y le voy a dar nuevo proyecto a este signo de más, ¿ok? Entonces, Intel nos da, por ejemplo, algunos templates, algunos ejemplos. Por ejemplo, si tuviéramos alguna importación de JS que hayamos creado previamente, lo podemos importar acá. En este caso también nos da otro tipo de templates, por ejemplo, un template blanco totalmente o un layout de usuario de interfaces y juegos. Estos ya son como muestras para que nosotros podamos ver, ya que Intel es un programa muy grande, digamos, para poder generar. Desde acá podríamos generar aplicaciones. El problema de eso es que no nos alcanzaría un semestre para poderlo ver. Entonces, una de las formas más fáciles de poderlo hacer es trabajar con Edge y importarlo hacia acá. Entonces, el apartado que nos interesa más es este, Import UHTML5, código base, ¿sí? Y entonces le vamos a dar acá, por ejemplo, y nos dice que de dónde lo vamos a importar. En este caso yo voy a irme a buscar mi carpeta, ¿sí? Me voy a ir, por ejemplo, al escritorio, voy a entrar a proyecto, voy a entrar a index, voy a buscar la carpeta de publish y voy a buscar la carpeta de web.
¿sí? Entonces esto ya le doy seleccionar, ¿ok? Entonces ya le doy continuar. Ahora le puedo poner el nombre del proyecto. En este caso es el nombre de cómo se va a llamar su proyecto. Por ejemplo, si va a ser para una empresa, le podemos poner el nombre de la empresa. Si va a ser, por ejemplo, un proyecto individual, pues entonces ya le podemos poner el nombre que nosotros queramos. En este caso le voy a poner prueba. Prueba 100 le voy a poner para identificarla mejor. Entonces yo la voy a crear, ¿sí? Y va a va a empezar a crear. En este caso, digamos, la nueva versión lo que nos está diciendo es que necesitamos una carpeta típica de www, ¿sí? Esto en las versiones anteriores, depende de la versión que tengan, no la pide, pedía nada más que estuviera en la carpeta con el nombre web, ¿sí? En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a regresar de nuevamente a nuestra carpeta de proyecto, a la carpeta de publish y en este caso a la carpeta web, ¿sí? Le voy a poner www. Ya cambiando esto, regreso acá y le voy a dar continuar. Si a ustedes no les pidiera esto porque tienen la versión anterior, no se preocupen, ya Intel ya lo reconoció. Si no, tendríamos que hacer este proceso, ¿sí? Entonces, cuando yo ya le doy, por ejemplo, continuar, ahora sí ya me está intentando importar todo el contenido de lo que traemos de Edge para poder trabajar en él. Solo vamos a dejar que termine y que lo importe. Ya terminamos el proyecto. Estuve dándome cuenta también, por si a alguno de ustedes les pasa, es que, por ejemplo, si a pesar de darle, por ejemplo, un nuevo proyecto, buscando la carpeta donde está el contenedor, digamos, de todos los archivos, nos metemos a la carpeta de www, si aún así él no nos hace la importación, lo que podemos hacer es, por ejemplo, en nuestra carpeta de index nos vamos a publish y estando en publish le damos seleccionar sin intentar ingresar a esta carpeta. Me parece interesante que Intel esté solicitando una carpeta, pero de seguro que también puede ser que esté buscando el archivo dentro de una carpeta llamada www, pero nuestro documento base, digamos, de Intel, lo podamos dejar en el publish. Si en caso de ustedes les pasa lo mismo, pues podemos hacer esto. O una de dos, poder seleccionar el www y si alguno le deja, pues seguir el video. Y si no, lo que podemos hacer es seleccionar la carpeta de publish, como está acá. Nos debe que quedar index publish para poder seguir el video, digamos, ¿verdad? Para solucionar. Cualquiera de las dos formas puede funcionar, ¿sí? Ahora bien, ya importado, por ejemplo, en este caso nos aparece esto. En este caso es todo el código HTML que traemos desde HAnimate, ¿sí? En la parte de Simulates, pues es prácticamente cómo se nos vería nuestra app simulada en una virtualización, digamos, de los equipos a los cuales podemos estar probando o tener. En este caso podemos seleccionar, por ejemplo, el tipo de software, en este caso, por ejemplo, Android, y nos da esas opciones. En las versiones anteriores, depende de ustedes cuál versión tengan, si no lo han actualizado, posiblemente tengan muchas más versiones. Ahora son menos, son muy pocas, digamos. Pero si lo queremos ver en una tableta, pues en ese caso nos metemos en iOS y la podemos visualizar, por ejemplo, en un iPad, ¿sí? Para poder estar seguros de cómo se ve. En este caso, pues vamos a ver en el Nexus, por ejemplo. Entonces, cuando yo le doy acá, nos abre una nueva carpeta o bueno, una nueva visualización y ya tenemos nuestra app. En este caso me sale así porque yo no le puse todas las especificaciones de que se adaptara y cosas así de las que ustedes ya tendrían que haber hecho, ¿sí? En este caso pues solo me aparece así. Digamos que lo que está haciendo es mantener siempre la medida de píxeles sobre los píxeles reales que el emulador trae, ¿sí? Ok. En este apartado de tests podemos ver nuestra aplicación sin necesidad de tener que instalarla directamente en nuestro teléfono inteligente, ¿sí? Lo único que hay que hacer es cuando nosotros ya tenemos importada nuestra app en Intel, lo que le vamos a dar es
push file, ¿sí? Y este automáticamente lo que va a hacer es que va a pasar del directorio local, que es este, a un test server, que es prácticamente un espacio en la nube que al momento de nosotros haber creado nuestro usuario, por ejemplo, en este caso yo estoy registrado con mi usuario, me crean un espacio en la nube para poder yo subir todas mis apps y poderlas revisar desde ahí. Si quisiéramos revisarlas en el teléfono sin tener, tener la necesidad de poder instalar, digamos, la app como tal, lo que vamos a hacer es que vamos a poder ingresar a lo que es el Play Store y buscar una aplicación que se llama, ahorita se los digo, App Preview. Es siempre de Intel. Entonces esta igual nos va a pedir que nos registremos con nuestra cuenta de usuario y ahí nos aparecerá, por ejemplo, una especie de barra digamos, en la parte de abajo, donde podemos, por ejemplo, revisar el Overdrive, el Saber Apps, el Local Apps, el Live Layouts y Demos App, ¿sí? Por ejemplo, en el Overview, digamos, que sería el primero, pues es más que todo la opción de podernos registrar. Ahora, por ejemplo, en la sección de Servers Apps, son las apps que nosotros hemos subido con nuestro usuario. Ahí nos aparece todo el listado de las apps que hemos realizado. En este caso, como es su primera app, debería aparecerles nada más el nombre, ¿sí? Entonces nos aparece el nombre, nosotros le damos un clic encima y después dice Launch this app. Entonces cuando le damos ahí, esta automáticamente nos empieza a correr, digamos, nuestra app, pero tenemos que haber dado primero el push file para que este se suba al servidor, ¿sí? Otra opción que nos trae, que siempre ahí en Server App, tenemos una camarita en la parte de arriba, siempre en el teléfono, ¿verdad? Tenemos una camarita donde nos abre un código, bueno, un lector de código de barras que podemos escanear esta parte de acá y esta misma nos lleva directamente a lo que sería el servidor para poder revisar nuestra app. La otra sección, por ejemplo, que tenemos acá es el debug, ¿sí? Este más que todo es cuando nosotros conectamos nuestro smartphone directamente a la computadora a través de un cable USB. Ese nos pedirá, por ejemplo, que tiene que estar como libre, digamos, para entrar, digamos, sin clave, para que este pueda bajar siempre el app preview, ¿sí? O sea, si nosotros lo descargamos, igual él lo intentaría descargar, pero como ya lo tenemos, ya no sería necesario. Entonces, por ejemplo, si tenemos un Android, lo podemos conectar y aquí nos dice que nos da una ayuda para ver cómo es que se debe conectar. Si nosotros en caso dado ya hemos instalado la app preview, cuando conectemos directamente nuestro cable a la computadora, nos tirará acá, por ejemplo, un código y este prácticamente nos tira una opción de empezar a correr y ya podemos visualizar en nuestro smartphone nuestra app, ¿sí? Ahora viene, por ejemplo, el build, ¿sí? Build, por ejemplo, en este caso es como los certificados de seguridad que nosotros podemos darle a nuestra app para protegerla y que podemos utilizar prácticamente una firma digital. En este caso ustedes posiblemente encuentren los dos rojos como en este caso, ¿sí? Si es así, por ejemplo, vamos a ver esta opción de acá, a esto, ¿sí? Entonces cuando yo le doy acá, él me lleva al Developer Certificados y entonces yo ya puedo decirle crear un nuevo Developer Certificado, ¿sí? Entonces nos pide, por ejemplo, unas cosas para llenar, ¿sí? En este caso, por ejemplo, una llave de store para la descripción. Por ejemplo, aquí podemos poner un nombre. Recuérdense que en esto es esencial no tener ñes, puntos, apóstrofes, para que nuestra app funcione muy bien, ¿sí? En este caso yo le pondré un nombre, por ejemplo, como Lax, ¿sí? Por ejemplo, el certificado alias de cómo podría ser reconocido el certificado, ¿sí? En este caso le voy a poner, por ejemplo, Lax. Acá me pide, por ejemplo, un password que es el que vamos a utilizar
cuando nosotros queramos seguir utilizando nuestro certificado o nuestra firma digital en otras apps que creemos, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 porque nos va a pedir que nuestra clave debe tener como mínimo 6 dígitos o 6 letras, digamos. En la clave pues no hay ningún problema, vamos a utilizar otro tipo de ¿cómo se llama? De letras como, o símbolos, mejor dicho, como una arroba para que se fuera un poco más seguro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es para confirmar, por ejemplo. Entonces acá me dice, por ejemplo, si yo quiero utilizar la clave, digamos, para poder utilizarlo siempre en esta opción, o que si me va a pedir, por ejemplo, el password para poderlo generar, en este caso le voy a decir que sí. Entonces, por ejemplo, entonces me dice que genere un nombre para poder registrar el certificado. En este caso, por ejemplo, le puedo poner Alex, que será el nombre, por ejemplo. Un email, por ejemplo, alx.crispin@gmail.com, que es el certificado. Más que todo, esta es la información directamente del certificado como de nuestra firma, ¿sí? Si es alguna compañía a la cual pertenecemos, digamos, si fuéramos una compañía de programadores, o en una compañía a la cual pertenecemos, pues podríamos colocar acá. En este caso podría ponerle, dejarlo como tal o dejarlo con un nombre base, digamos. En este caso podría ser, por ejemplo, Lax, ¿sí? Acá me dice, por ejemplo, que seleccione mi país, busco, por ejemplo, Guatemala. Más que todos estos apartados son parte esencial de que también nos puede solicitar la Google Play, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice que si puedo utilizar este certificado directamente en la build de Android, ¿sí? Para nuevos proyectos. Entonces yo le puedo decir que sí, ya que es el mismo certificado que voy a utilizar para poder crear proyectos más adelante, ¿sí? Entonces yo ya le doy, por ejemplo, salvar. Si no hay ningún error, el certificado se creará. Si hay algún error, nos lo dirá, ¿sí? Por ejemplo, acá me tiró alguna especie de error. Bueno, no me dio error, sino que me marcó prácticamente la que yo tenía. Entonces, por ejemplo, acá me aparece Lax, que es mi certificado. Le voy a dar que sí. Y ahora, por ejemplo, si yo regreso a la build, ya me aparece como verde. Esto sería más que todo el apartado de certificados. Ahora, si nos aparece este candadito rojo, ¿sí? Lo que vamos a hacer acá es que nos va a decir, por ejemplo, acá tenemos la opción del certificado que tenemos. En mi caso es el último que acabo de crear. Tengo 3 certificados, ustedes tendrán solo uno. Si les aparece esto como opción roja, digamos, lo que tenemos que poner es el password para poder desbloquear el certificado que acabamos de crear. Entonces es un password que ustedes tengan que recordar. Entonces en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo lo coloqué así, pero ustedes deberían colocar un password un poco más seguro en teoría, ¿verdad? Para que no puedan ser descargados sus apps y utilizarlos por otros medios, aunque siempre se va a dar el caso, ¿verdad? Entonces ya le puedo dar a Unlock. Entonces ahorita me está dando la opción de un look del certificado. Entonces le digo que ok. Entonces si nos damos cuenta ya tenemos el candadito abierto y el certificado con cheque, ¿sí? Entonces lo único que nos queda hacer para poder exportar ya nuestra app, perdón, es que nos vamos en el apartado de aquí arriba y le damos Start Build. Entonces acá, por ejemplo, dice que no sé qué selección, entonces le damos que OK. Ok, entonces él me dice que no he seleccionado qué tipo hacia dónde lo voy a exportar, si va a ser a Android, a iOS o a Windows 10. En este caso le voy a dar acá para que se active, para que sea Android. Entonces ahora sí, ya le puedo dar Start. Entonces ahorita nos empieza el proceso. Entonces lo está subiendo, procesando y prácticamente sería como decir que lo está enzipando, ¿sí? Dejamos que termine el proceso
Sí, en algunos casos, por ejemplo, dependiendo de la versión de ustedes, posiblemente tendrán este apartado en la parte de abajo, si no lo encuentran acá, ¿sí? Pero me imagino que si ya están descargando la última actualización de Intel, pues tendrán prácticamente este apartado. Ahora, por ejemplo, en lo que es certificado de iOS y Windows 10, son certificados que son certificados directamente de empresa. En este caso, nosotros cuando compramos el permiso para poder subir a iOS o Windows 10, ellos nos proporcionan un certificado como de fábrica, ¿sí? Para podernos permitir. Entonces, Intel nos lo solicita aparte del certificado que nosotros creemos, que va a ser nuestra firma electrónica, pero internamente también nos solicita que tengamos que meter el certificado developer, ¿sí? Como ser un usuario activo programador directamente en lo que es iOS y Windows 10, ¿sí? Pondré pausa a esto y cuando termine de cargar esto, regreso. Ok, ya terminó, por ejemplo, ahora me aparece el build complete, ¿sí? En este caso, lo único que nos hace falta, si ustedes lo quisieran hacer antes, pues el orden no importa, ¿sí? Lo que podemos hacer es regresar, por ejemplo, a proyectos y, digamos, en este mismo apartado siempre tenemos estas opciones, ¿sí? Por ejemplo, el certificado fue el que creamos, ¿sí? Lo podemos poner a full screen para que siempre se mantenga intentándose adaptar, a pesar que nosotros ya lo pusimos que se adapte al tamaño del ancho de nuestro dispositivo, ¿sí? En orientación, por ejemplo, en este caso nos dice que en default, por ejemplo, puede ser horizontal o vertical, ¿sí? O landscape o portrait, me imagino que algo así se pronuncia. Entonces, en este caso, como nuestra app va a ser vertical, lo vamos a poner en el apartado de portrait, ¿sí? ¿Ok? La versión es algo muy importante que deben de tomar en cuenta, ya que cuando nosotros lo subamos a lo que es el Play Store, debemos tener una versión de la app. En este caso, como es nuestra primera app, pues podemos dejarle el número 1. Si en caso nosotros hagamos algún cambio, porque cambió algún producto, cambió alguna información, y necesitemos hacer, por ejemplo, algún cambio en nuestro Edge y volverlo a subir a la Play Store, lo que podemos hacer es ponerle 1.1 para que la Play Store nos reconozca que es una actualización con el punto 1, ¿sí? Ahora bien, si hay alguna actualización más respecto a algún producto nuevamente, le podemos poner 1.2, ¿sí? Ese es el orden que ustedes llevarán, a menos que ya sea un cambio más generalizado donde ustedes digan, bueno, necesito, la versión va a ser la número 2 porque ya cambié totalmente algo en la app, ¿sí? Entonces ese es un orden que ustedes siempre deben de mantener para que Google Play siempre lo reconozca en sus actualizaciones. En este caso va a ser la punto 1, digamos. Por ejemplo, el mínimo de Android APIs, por ejemplo, son las especificaciones directamente de Android. Intel XDK nos pone 14, que es la más baja, digamos, lo que hablábamos en clase, que esta puede ser vista hasta en un sistema operativo de KitKat, ¿sí? El API de Android también es una opción, por ejemplo, directa de Android para el Google Play. En estos casos los dejamos tal y como está, ¿sí? Ahora en Install Location, por ejemplo, nos dice, tenemos tres apartados. Auto, digamos, si nuestro teléfono nos permite decidir si queremos instalarla en la SD o en la memoria interna del teléfono, perdón, ¿sí? Ahora bien, si es necesario que, nosotros digamos, bueno, es necesario totalmente que se instale directamente en el teléfono sin tener opción, perdón, a que se instale en la memoria en la memoria SD, entonces le ponemos internal only. Si preferimos podemos poner esta que sería que se pueda instalar en la SD, ¿sí? Lo que podemos hacer es dejarlo en auto, ya que el usuario pueda decidir si la quiere poner en la SD o la quiere tener directamente en su teléfono. Eso ya dependerá del teléfono y el espacio de memoria que tenga, ¿sí? En Signia lo dejamos igual
Y esto, por ejemplo, lo dejamos de la misma manera, ¿sí? En este caso también lo podemos dejar como eh, en 19. En share, por ejemplo, también nos dejamos igual, ya no nos da ninguna opción más. Y en permisos adicionales, por ejemplo, si nosotros necesitáramos algún permiso porque nuestra app fuera solo para adultos, por poner un ejemplo así como muy generalizado, pues entonces podemos poner que debe ser mayor de 18 años. Por ejemplo, si necesita algún permiso adicional, por ejemplo, de decir debe tener conexión a internet, nosotros podemos colocarlas acá, ¿sí? En este caso, como digamos, va a ser una app que no necesita estar actualizándose, lo podemos dejar exactamente igual, ¿sí? Ahora en la opción de Launch Icons, ¿sí? Esta opción sí la tenemos que llenar. Como vemos acá, como nosotros tenemos el apartado de Portrait, ¿sí? Y no el Landscape, entonces seleccionamos esta opción y debemos generar nuestro icono. El icono es el que se verá directamente cuando nosotros descargamos una app, ¿sí? Entonces lo que debemos hacer es generar un icono, digamos, de PNG o un PNG del tamaño de 36 por 36 píxeles. Y así, lo mismo con esto, 48 por 48, 72 por 72 y 96 por 96. ¿Sí? Esta una opción se puede hacer prácticamente en Photoshop, ¿sí? Cualquier versión de Photoshop. Generamos un archivo de 36 por 36 píxeles y metemos la imagen que va a ser prácticamente nuestro icono. Puede ser el logotipo de la empresa, puede ser un icono creado por ustedes o algo que identifique a la app como tal, ¿sí? Ahora, por ejemplo, los splash screen, por ejemplo, también deben ser creados. En este caso, por ejemplo, podemos dejar la opción blanca y el logotipo en el centro. En este caso, pues van a ser estáticos. Si quisiéramos algo animado, pues eso ya se tiene que hacer programado y es mucho más complejo hacerlo. Pero nos da la opción, por ejemplo, de colocar un apartado estático como un PNG y siempre nos da las medidas correspondientes. Esto debemos crear una carpeta para poder decir, ah, bueno, ahí lo voy a guardar y voy a generar cada uno de estos. Esto es re importante. En este caso yo no voy a generar ninguno, ya que también como no voy a generar ningún icono acá, Intel lo que va a hacer es que me va a dar la opción de ponerme un icono él, ¿sí? Obvio no queremos eso, queremos hacerlo más personalizado, entonces nosotros debemos generar estos apartados, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos estas opciones también. Esto es prácticamente para poder generar una app directamente para Chrome o, por ejemplo, una web app, ¿sí? En este caso, pues ya están activas, no es necesario, por ejemplo, volverlas a exportar. Prácticamente Edge podría ser una de estas opciones, ¿sí? Si quisiéramos, por ejemplo, exportar una app para Chrome, nos da todas las opciones acá, por ejemplo, igual. En este caso, pues no la vamos a utilizar, solo se las estoy enseñando. Igual nos da la opción, por ejemplo, de generar el icono y el splash si nosotros quisiéramos, por ejemplo, generar de repente una app web, ¿sí? Entonces, ya terminando de llenar todo esto, por ejemplo, si nosotros fuéramos a exportar de iOS y Windows, tendremos que generar prácticamente los mismos apartados que nos dan acá. En este caso, como estamos solo en Android, solo llenaremos los espacios que nos solicita aquí, ¿sí? Entonces, regresando a la wheel, si en caso ya metimos nuestros iconos, por ejemplo, y hicimos el cambio, digamos en mi caso yo no le había agregado, por ejemplo, puedo empezar nuevamente a darle Start Wheel, que haga nuevamente todo el proceso, ¿sí? Para poder generarlo. Si en caso nosotros metimos los iconos antes, pues ya no sería necesario darle nuevamente Start, ¿sí? Digamos, en este caso, como yo acaba de meter los iconos al inicio, tengo que volver a darle, por ejemplo, un log, por ejemplo, puedo darle 1, 2, 3, 4, 5, 6 nuevamente, que es mi código, ¿sí? Lo va a desbloquear, ¿ok? Ya desbloqueado, puedo darle nuevamente Start Build. Entonces llevará el mismo proceso, lo va a procesar, va nuevamente a terminar el proceso
Y en esta parte de acá nos aparecerá, por ejemplo, un nuevo apartado, ¿sí? En este caso creo nos aparecía una opción como de descarga para compartir. Solo que termine esto de cargar y se los muestro. Ok. Una vez terminado, por ejemplo, de generar el build, por ejemplo, nos aparece parte de la información. Esa nos da la información de todo el contenido que va a exportar, los certificados, etcétera, etcétera. En este apartado es el que nos da la opción, por ejemplo, de descargar el APK directamente para poderlo instalar en nuestro teléfono o subirlo a la Play Store. También tenemos la opción, por ejemplo, de compartir la aplicación si nosotros tuviéramos alguna, hubiéramos creado una aplicación que solo va a ser para ciertas personas, por ejemplo, podemos compartirlo desde acá o podemos borrar la build, ¿sí? En este caso lo que me interesa es poderla descargar, digamos, para poder generar el archivo y subirlo a la Play Store. Entonces yo le voy a dar acá, me aparece por ejemplo este nombre, ¿sí? Si a ustedes, por ejemplo, les pasa prácticamente lo mismo que a mí, que no me deja cambiar a veces el nombre de esto, no importa, después se lo podemos cambiar. Lo que vamos a hacer es que vamos a buscar nuestra carpeta nuevamente, en mi caso es proyecto, lo puedo dejar siempre acá mismo para que no nos lo perdamos. Entonces, por ejemplo, le puedo dar acá en descargar y entonces ya viene el proceso de descarga, ¿sí? Entonces me voy a ir, por ejemplo, a mi carpeta a mi carpeta. No me deja ni siquiera mover esto. Ok. Bueno, esto es lo que se está bajando, esto es lo que se está creando. Ahorita, por ejemplo, tenemos 0 bytes, ¿sí? Solo que termine y vamos a ver cuánto me pesa. Lo esencial es, por ejemplo, si ustedes utilizan fotografías, pues que las fotografías sean lo más exactas, digamos, en lo que es tamaño para que el peso de nuestra app no supere cierto nivel, ya que si no, nos la puede hacer una app lenta, ¿sí? Entonces, en este caso ya terminó, por ejemplo, la descarga, ya me voy y, por ejemplo, ya tengo el archivo app y me pesa 52 megas, digamos, con punto .6. Entonces, si yo, por ejemplo, ya la abro, me la va a descomprimir. Y si se dan cuenta, por ejemplo, ya tengo una carpeta. En este caso, por ejemplo, me aparecen dos opciones. En este caso, por ejemplo, nos aparecen estas dos versiones, como les explicaba. Tuve que hacer un corte porque ocurrió algo ahí. Pero me aparecen dos versiones. En este caso, por ejemplo, me aparece el Cordova Project ARMv7, por ejemplo, y el Cordova Project X86. En teoría, estas son dos versiones de APK distintas porque la diferencia radica mucho en el tipo de procesador que nuestro teléfono tenga. Para cubrirnos las espaldas normalmente se deben de subir estas dos versiones porque no todos los teléfonos o las tabletas utilizan procesadores 86, que serían los procesadores que van como más dirigidos a lo que es arquitectura de PC, ¿sí? Y los ARMv7 que son como arquitecturas un poco más pequeñas como para teléfonos móviles y tabletas, ¿sí? Entonces lo ideal sería poder subir prácticamente los dos para que si tu tableta reconozca que es procesador x86, pues igual lo puedas contener ahí y poder bajar la versión. ¿Sí? Hay teléfonos, por ejemplo, que sí te pueden instalar las dos versiones, depende mucho del tipo de, como les digo, de procesador, pero lo ideal sería poder tener siempre las dos opciones por si tenemos una máquina virtual donde tengamos un procesador de computadora o simplemente una tableta donde un procesador sea arquitectura x86, pues lo tengamos. Entonces, la idea es que nosotros podamos subir estos dos APKs directamente en la Play Store. Sería de ver, tal vez no recuerdo, ahí sí les quedaría mal, sería que investigaran ustedes, que les quedaría como tarea, para ver si en la Play Store nos permite poder subir las dos APKs de la misma, de diferente arquitectura para la misma app, para que él automáticamente reconozca qué arquitectura de procesador sea y él descargue
cualquiera de las dos, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo único que nos queda es prácticamente pasar estos proyectos a nuestro teléfono, ¿sí? A través de la USB, conectado al teléfono, lo conectamos o lo pasamos a través de la SD, lo metemos en la SD, buscamos algún explorador de archivos, por ejemplo, en nuestro teléfono. Me imagino que algunos de ustedes ha de tener un explorador, y si no, pueden bajar algún explorador en la Play Store. Pues revisamos ahí, por ejemplo, en la categoría o en local, digamos, nos aparece el ASD, revisamos el nombre del archivo que hayamos subido, le damos ahí, nos tira una pantalla donde dice que si queremos instalar, le damos que sí, termina la instalación y automáticamente ya tenemos en nuestro teléfono instalado nuestra APK para poder hacer, por ejemplo, la última revisión antes de poderla subir a la Play Store. Espero que les haya gustado. Cualquier consulta o duda, pues no duden en escribirme, y pues les deseo suerte. Ya nos queda pocos días para concluir este semestre. Espero que hayan aprendido algo y pues éxitos, ¿verdad?